Bueno, el vídeo anterior se me ha cortado, entonces empiezo a realizar este por el punto en el que me detuve, ¿no? En el anterior vídeo. Estábamos hablando de las polis griegas, ¿no? Como una de las grandes novedades de la época de la Grecia arcaica. Vale, para entender qué es una polis tenéis que imaginaros una ciudad que controla un pequeño territorio a su alrededor. Las polis griegas son ciudades-estado independientes entre sí. Eso significa que los griegos, que van a compartir muchas cosas, que van a tener una lengua parecida, los mismos dioses, la misma religión, van a creer más o menos en los mismos mitos, que van a tener una cultura común, una cultura compartida, sin embargo nunca tendrán un estado común. Nunca habrá un reino de Grecia o una república de Grecia o un imperio de Grecia, salvo Alejandro Magno, que abarque todos los territorios que veis aquí, sino que los griegos van a estar divididos entre ellos, divididos en diferentes gobiernos llamados polis, cada uno de los cuales tendrá sus propias leyes, tendrá su propio gobierno, tendrá su propio ejército, ¿vale? Será independiente de la poli de al lado. ¿Esto qué significa? Si aquí vemos a Esparta, Esparta va a contar con unas leyes distintas y con un sistema distinto que Corinto, que es otra polis. ¿Compartirán los dioses? Más o menos sí. ¿Compartirán la lengua? Más o menos sí. ¿Tanto espartanos como habitantes de Corinto van a ser griegos? Sí. Desde el punto de vista geográfico y cultural, sí. Pero los espartanos tendrán su propio gobierno y los de Corinto tendrán el suyo. Y esos gobiernos van a ser independientes, porque tanto Corinto como Esparta van a ser una polis. O Focea y Mileto, por ejemplo. Focea tendrá los mismos dioses que Mileto, la misma cultura que Mileto, pero su gobierno va a ser otro, va a ser un gobierno distinto. Porque Focea es una polis y Mileto es otra. Y estas polis no están unidas entre sí, ¿no? Sino que son independientes unas de las otras. Es como si las 17 comunidades autónomas de España se independizan y cada una tiene sus propias leyes y su propio gobierno. Y deja de existir el Estado español y deja de existir el Reino de España, porque cada una de las comunidades autónomas se ha independizado. Es una cosa parecida, ¿vale? O es una cosa parecida a lo que visteis con los sumerios, ¿no? Los sumerios, ¿verdad? Estaban divididos en una serie de ciudades-estado, como Lagash, como Ur, como Uruk, pero nunca llegaron a unirse. Pues con los griegos sucede lo mismo. Y dentro de estas polis, nosotros nos vamos a centrar nuestra atención en Atenas y Esparta, que van a ser las más influyentes, van a ser un poquito más grandes que el resto de polis. De hecho, Esparta dominará toda la región de Lacedemonia, de Laconia, que veis aquí, y Atenas la región de Lática, que en un momento dado van a someter a su influencia a muchas polis más, ¿vale? Con la Liga de Delos y con la Liga del Peloponeso, y que van a tener además dos modelos políticos muy distintos, ¿no? Y muy representativos, ¿no? Del tipo de política que existió en la Grecia antigua. Por eso vamos con ello. Este esquema lo copiasteis en la última clase, si no recuerdo mal. Aquí os digo que Atenas controlaba la región de Ática y que Esparta la región de Lacedemonia. Ya veremos cuáles eran esas dos regiones en la próxima clase cuando hagáis un ejercicio relacionado con la geografía de Grecia, ¿no? En el que tendréis que colorear diferentes regiones, diferentes territorios, ¿no? Continúa por Esparta. Os digo aquí que en Esparta se le daba mucha importancia a la guerra. Y es verdad. Pensad que la sociedad espartana era una sociedad en la que la mayoría de la población eran esclavos. A los esclavos se les llamaba hilotas y no eran considerados como espartanos, no eran considerados ciudadanos espartanos. Por cada espartano había entre 10 y 12 hilotas. Los hilotas se dedicaban a trabajar el campo, a trabajar la agricultura, a trabajar las minas, a los trabajos duros, ¿no? Y hacían esos trabajos como esclavos, es decir, hacían esos trabajos en condiciones muy duras. Como los hilotas eran muchos más, existía el riesgo de que los hilotas se rebelaran, de que los hilotas se levantaran en armas. Y por eso a los espartanos, desde muy niños, desde los 7 años, se les va a educar, se les va a entrenar en la violencia, en la guerra. ¿Para qué? Para dar miedo a los hilotas, para que fueran tan buenos soldados que los hilotas no se atrevieran a rebelarse, porque pensaran
que iban a ser derrotados incluso superándoles en número, debido a que los espartanos eran muy buenos soldados, estaban muy bien entrenados para la guerra. Aquí destacó de Atenas la importancia del comercio. No es que Atenas no fueran buenos militares, también lo eran, ¿no? Pero me parecía justo destacar la importancia del comercio por el peso que va a tener el puerto del Pireo en Atenas, o por el hecho de que la moneda de los atenienses, el dracma, se va a utilizar en toda Grecia, en todo el Mediterráneo incluso. Eso nos habla de la fuerza comercial, de la potencia comercial que va a ser Atenas. Atenas era una democracia, mientras que Esparta era una oligarquía. Una democracia significa literalmente el gobierno del pueblo. Por ello en Atenas, cuando había que tomar una decisión importante, todos los ciudadanos se reunían en asamblea y discutían y votaban qué decisión tomar. Por ejemplo, imaginaos que los atenienses querían ir a la guerra contra Esparta. Bueno, pues esta decisión tenía que debatirse en asamblea y tenía que llegarse a un acuerdo en asamblea donde todos los ciudadanos pudieran hablar, pudieran opinar. De ahí que sea una democracia, el gobierno del pueblo. ¿De acuerdo? He tenido un pequeño error ahí con el vídeo, continúo. De que fuera una democracia, el gobierno del pueblo. Además, en Atenas los cargos importantes eran votados y los cargos algo menos importantes eran elegidos por sorteo. De tal forma que tenemos un sistema que invita a los ciudadanos a participar en política. A los ciudadanos sean pobres o sean ricos, ¿eh? A todos los ciudadanos. De hecho, la democracia ateniense la conquistarán los pobres luchando. ¿Cuál es el problema? Que la democracia ateniense tampoco era una democracia pura, porque en Atenas había esclavos. No eran ni mucho menos tan numerosos como en Esparta. Se calcula que podía haber un 20% de esclavos, pero ya un 20% de la población que ni podía ir a la asamblea ni podía opinar de política. También había mujeres, obviamente, y las mujeres tampoco podían acudir a la asamblea ni podían participar en política, al igual que los niños, lógicamente, y que los extranjeros. Entonces, ¿la democracia ateniense en qué va a consistir? Va a consistir en un gobierno donde puede participar el pueblo. Pero todo el pueblo, no, porque van a estar excluidos los esclavos, las mujeres y los extranjeros. En el fondo van a estar excluidos el 80% de la población. Sin embargo, va a ser muy diferente a lo que sucede en Esparta. En Esparta va a gobernar una pequeña minoría de ricos, de aristócratas, a través de lo que se conocerá como la Jerusía, el Consejo de Ancianos, una pequeña minoría de unas cuantas decenas de personas, y ellos van a ser los que manden, ¿no? Al frente de toda esa oligarquía se encontrarán dos reyes. Esparta va a ser una de las pocas polis que continúe teniendo reyes, que continúe teniendo monarquía. Lo que pasa es que en lugar de un solo rey van a tener dos. Por eso el modelo de Esparta se le va a conocer con el nombre de diarquía. En Atenas gobernaba el pueblo. En Esparta gobernaba una minoría de oligarcas. En Atenas es verdad que las mujeres y los esclavos no podían participar, pero participaban miles de personas en política. En Esparta las decisiones las tomaban unas pocas decenas de personas, donde destacaban dos reyes. Atenas era mucho más democrática, mucho más cercana a lo que puede ser nuestro sistema político actual. Esparta era mucho menos democrática. En Atenas podían participar todos los ciudadanos en política. Los ciudadanos fueran varones y libres, claro. En Esparta podían participar muy poquitos ciudadanos en política, los aristócratas solo, ¿vale? En Atenas para tomar una decisión tenía que votarla mucha más gente. En Esparta decían las cosas entre unos cuantos. La oligarquía de Esparta, el gobierno de una minoría enriquecida. La democracia de Atenas, el gobierno de todos los ciudadanos, que no incluye ni a las mujeres ni a los esclavos, pero que sí incluye a mucha gente, incluye a muchos miles de personas. Yo creo que ya se ha entendido. Vale, ¿cómo se consiguió la democracia ateniense? Sobre todo por la lucha entre pobres y ricos, como digo aquí.
Digamos que en Atenas también hubo una época, ¿no? En la que mandaban los aristócratas, ¿no? Los nobles, grandes propietarios de tierras que decían descender de un antepasado común, supuestamente emparentado con los héroes y emparentado con los héroes, incluso con los dioses, ¿no? En Atenas también, digo, hubo una gran etapa de tiempo donde gobernaron los nobles, donde gobernaron los aristócratas, ¿no? Lo que pasa es que el ejército ateniense tuvo que ir cambiando con el paso del tiempo. Al principio, para ir a la guerra tenías que tener cierto nivel de riqueza, tenías que ser alguien capaz de contar con un caballo. Con el paso del tiempo, en función de que Atenas se fuera involucrando en guerras más complicadas, más difíciles, el ejército ateniense tuvo que incorporar a gente mucho más humilde, mucho más pobre, a campesinos con muy poca tierra o sin tierra, o incluso a lo que se va a conocer como los tetes, personas que no eran esclavos, pero no tenían ninguna propiedad. Tenían que vivir de vender su trabajo. Eran jornaleros o eran personas que trabajaban en la construcción o que trabajaban en el puerto, ¿vale? Gente muy humilde. Entonces, como tanto los tetes como los campesinos tuvieron que entrar masivamente en el ejército, lograron más influencia, ¿no? Lograron más influencia porque podían decir, oye, nosotros hemos participado en la guerra, nosotros hemos luchado, nosotros nos hemos jugado la vida. Ahora queremos poder opinar también de las cuestiones políticas, ¿no? Queremos poder acudir también a la asamblea. Y lo cierto es que esos pobres, ya sean tetes, campesinos, etcétera, van a ir logrando adquirir derechos, van a ir logrando mejorar su posición y finalmente lograrán que se instaure la democracia. ¿Cómo funcionaba esa democracia? Esa democracia ya está implantada en el siglo V antes de Cristo, ¿eh? O sea, va a ser un proceso muy largo la creación de la democracia. De mucha lucha de los pobres contra los ricos, ¿no? De los campesinos y los tetes contra los aristócratas, que van a pelear muy fuerte los de abajo para poder crear esa democracia. Pero finalmente en el siglo V antes de Cristo, con dos señores, Clístenes por un lado y Pericles por otro, la democracia ateniense se ha creado, ¿no? Y la democracia ateniense funcionaba de esta manera. Para tomar una decisión importante había que reunirse en asamblea. A esa asamblea, ¿quién podía ir? Cualquier ciudadano libre. No podía ir una mujer, no podía ir un niño, no podía ir un esclavo, pero cualquier adulto, fuera rico o pobre, y fuera libre, es decir, no fuera esclavo, cualquier hombre, mujer no, que fuera libre, ¿vale? Con independencia de que tuviera tierra o no tuviera tierra, con independencia de que tuviera riqueza o no tuviera riqueza, incluso aunque fuera muy pobre, podía acudir a esa asamblea. Y en esa asamblea se hablaba, se discutía, se intercambiaban opiniones sobre las decisiones realmente importantes. Claro, no podías estar todo el día reuniéndote en asambleas de, imaginaos, 4.000, 5.000 personas. Por ello se elegía un órgano llamado Boulé. En la Boulé participaban 500 personas, que eran elegidas por sorteo. Y esas 500 personas se encargaban de redactar, de preparar las leyes que después se aprobarían o se rechazarían en la asamblea. Digamos que la Boulé le agilizaba el trabajo a la asamblea. Pero claro, la Boulé también eran 500 personas. Hacía falta que existieran algunos cargos, ¿no? Para llevar, digamos, las tareas más del día a día. Por ejemplo, hacía falta miembros de los tribunales. ¿Cómo se elegían los miembros de los tribunales? Las personas que iban a juzgar, ¿no? Que iban a ser jueces por sorteo. Vosotros imaginaos que sois antiguos atenienses. De repente te decían, oye, te ha tocado ser juez, porque así ha salido en el sorteo. Lo normal en un ciudadano libre en Atenas es que a lo largo de su vida ejerciera algún cargo político, porque le tocara por sorteo. Pero había algunos cargos que eran especialmente importantes. Por ejemplo, el estrategos. El estrategos era una especie de jefe del ejército. Y como era tan importante la figura del estrategos, esta no se elegía por sorteo, sino que se tenía que votar. Vale. Todo este modelo político que habéis visto no tiene nada que ver con el de Esparta. En Esparta,
Las decisiones importantes las tomaba un consejo de ancianos, formado por aristócratas, por nobles, por ricos. No las tomaban cientos y miles de personas como en Atenas con la asamblea, la tomaban unos pocos, unas pocas decenas, ¿no? De miembros, 30. Y dentro de ellos tenía mucho más poder de decisión los reyes, que eran solo dos. Que eran dos, vamos, solo dos, no eran dos. Lo cual es raro, porque normalmente en una monarquía hay un solo rey, pero los espartanos tenían dos. En Atenas floreció la filosofía, la cultura, el comercio. La sociedad espartana, recordad, por contra, es una sociedad dirigida a la guerra. Por eso si veis cerámicas de espartanos como esta que tenéis ante vosotros, os daréis cuenta que casi todas tienen temáticas de guerra, militares. Bueno, nada más, lo dejo aquí.